¿Cómo están? Buenas noches. Ya de regreso en Notevisión, les doy la bienvenida al bloque ciudadano semanal de Canal Morrovisión. Se ha escuchado decir, y con más fuerza este último tiempo, que el español es un lenguaje sexista, androcentrista, término que se refiere a la práctica, consciente o no, de otorgar al hombre y a su punto de vista una posición central privilegiada en la sociedad, en la historia o en la cultura. En respuesta a esta supuesta discriminación del lenguaje, nace el llamado lenguaje inclusivo de género, el que busca incorporar a quienes habríamos quedado históricamente fuera del discurso, las mujeres. Procura evitar el uso de un lenguaje masculino genérico, incorporando recursos lingüísticos como las y los, o haciendo alusión al género en el contenido, refiriéndose, por ejemplo, a los vecinos y vecinas, a los ariqueños y ariqueñas. Esta sería la forma de evitar que se siga invisibilizando a las mujeres. El llamado lenguaje inclusivo de género ha recibido opiniones a favor y en contra. Uno de sus detractores es el Estado de Francia, que hace pocos meses prohibió derechamente su utilización académica, debiendo los establecimientos educacionales dejar de guiarse por los manuales orientadores de este lenguaje. Según el primer ministro francés, más que facilitar la comprensión de los alumnos del concepto de equidad de género, dificultaban a tal punto la comprensión lectora que era realmente un despropósito, perdiendo todo posible sentido práctico. Es interesante analizar el caso francés, pues se parece a lo que está comenzando a suceder en Chile. Justamente el año pasado se distribuyeron manuales orientadores de lenguaje inclusivo de género en los establecimientos educacionales. Esperablemente estos tengan la misma expectativa de vida que los manuales franceses, pues lejos de fomentar en realidad la inclusión, han caído más bien en sinsentidos. El mencionado manual, confeccionado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, expone las formas de comunicación verbal inclusiva que serían correctas de utilizar, dando la pauta de cómo se debe realizar la sustitución de las palabras para evitar la discriminación en el lenguaje. Y quiero detenerme en el capítulo 4 de este manual. Usted puede revisarlo online, porque creo que esta es justamente una muestra de que las buenas intenciones, que no me cabe duda, las hubo o las hay, pueden, sin embargo, terminar en un absurdo. Este capítulo se refiere específicamente a las formas de evitar contenidos sexistas y discriminatorios. Rechaza el uso estereotipado de adjetivos calificativos según sexo. Por ejemplo, en el contexto de una frase, se debe siempre evitar referirse a mujeres vinculándolas o relacionándolas a adjetivos como dulce, tierna, frágil, emocional, maternal, y en el caso de los varones, evitar vincular los adjetivos como rudo, violento, fuerte, racional o protector. Si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías, básicamente no se podría hablar. Estas propuestas no están hechas para ser adaptadas al lenguaje común, mucho menos de estudiantes, les complejiza el entendimiento. Este tipo de incorporaciones son innecesarias desde el punto de vista lingüístico, pues el uso del femenino en realidad se requiere cuando la oposición de sexo es relevante en el contexto. De otra forma, entendemos que una palabra genérica se refiere a todos sin distinción y nadie tendría por qué sentirse excluido u ofendido. Cuando hablamos de equidad entre hombres y mujeres, no nos referimos a la letra A al final de un título, como actualmente ocurre con el título de abogada, o al texto de un discurso o a los libros de clases de nuestros hijos. La equidad supone terminar con diferencias realmente graves, infundadas y por tanto sin un sentido noble involucrado, como las diferencias en los valores de los planes de salud de las ISAPRES, distintos para hombres y más caro para mujeres, o la imposibilidad de la mujer casada en sociedad conyugal de administrar los bienes comunes,
Y más injusto aún, la necesidad de ser autorizada por su marido para disponer de bienes de su patrimonio propio. Una visión a favor del lenguaje inclusivo es sumamente válida, pero creo que más que las palabras mismas debería preocupar el sentido sexista del lenguaje, las bromas y expresiones machistas. Esto sería más importante de atacar porque debemos reconocer que no es posible pretender cambiar con letras y palabras lo que no hemos sido capaces de cambiar en las leyes y en nuestra forma de ser como sociedad. Parece difícil ver cómo este nuevo lenguaje aporta en la construcción de sociedades realmente más justas. Antes de despedirme, quisiera dejarlos invitados a escuchar nuestro programa radial ciudadano Arica República Independiente. Para más información sobre el dial y horarios de transmisión, los invito a visitar el fanpage de Facebook del programa. Siga informándose con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tenga buenas noches.